Imaginen por un momento una historia tan grande que abarca miles de años. Es una historia escrita no solo con palabras, sino con promesas, profecías y un amor que, honestamente, desafía toda comprensión. En el centro mismo de esta historia, encontrarán a una persona. Su nombre es Jesús. Él es más que solo una figura histórica que caminó por los caminos polvorientos de Galilea. La Biblia lo presenta como el personaje principal, el héroe de toda la narrativa, desde la primera página hasta la última. Él es la respuesta a las preguntas más profundas de la humanidad y la solución a nuestros mayores problemas. Su vida no fue solo un evento en la historia, fue el momento en que la historia misma cambió para siempre. Él es la piedra angular de la fe cristiana. Entender la Biblia es buscar entender a Jesús. Él no es una nota a pie de página o un personaje secundario en el gran plan de Dios. Él es el plan. Cada ley, cada profecía, cada canción y cada historia en las Santas Escrituras lo señalan de alguna manera. Él es el puente que conecta a Dios con las personas, el cielo con la tierra. Cuando leen sobre Él, no solo están leyendo sobre un gran maestro o un profeta poderoso. Están leyendo sobre Dios acercándose, dándose a conocer de una manera que podemos ver y tocar. Él es la imagen misma del Dios invisible, mostrándonos el corazón del Padre en un lenguaje de amor, sacrificio y gracia que cualquiera puede comprender. ¿Por qué es tan importante? Porque Él vino por ustedes. Él vino por mí. Él vino por cada persona que alguna vez se sintió perdida, rota o sola. Él vivió una vida que nos muestra cómo vivir, y Él murió una muerte que nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. La Biblia nos dice que Él conoce su nombre, Él ve sus luchas y Él entiende su corazón mejor que nadie. Su historia no es solo un cuento del pasado, es una invitación para hoy, una invitación a conocer a Dios personalmente, a experimentar el perdón y a encontrar una esperanza que dura por la eternidad. Este es el Jesús de la Biblia, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su llegada no fue una sorpresa para quienes conocían las antiguas Escrituras. Fue una promesa largamente esperada, murmurada a través de generaciones. Él es el cumplimiento de profecías hechas siglos antes de su nacimiento. La Biblia es una historia unificada, y Jesús es el hilo dorado que lo une todo, conectando el pasado, el presente y el futuro. Él es la palabra que se hizo carne, la luz que brilla en la oscuridad, y el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Conocerlo es la mayor aventura que ofrece la Biblia, un viaje que puede transformar su vida de adentro hacia afuera. Él es, simplemente, todo. Cuando quieren aprender sobre alguien verdaderamente especial, podrían preguntar a diferentes personas que los conocieron. Cada persona compartiría su propia perspectiva única, sus propios recuerdos, sus propias historias. Juntas, sus relatos pintarían una imagen rica y completa. Esto es exactamente lo que hace la Biblia con Jesús. Nos da 4 hermosos relatos de su vida, conocidos como los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No son 4 historias diferentes, sino 4 retratos de la misma persona increíble, cada uno resaltando una faceta diferente de su carácter y misión. Son como 4 ventanas que miran hacia la misma habitación, cada una ofreciendo una vista única y maravillosa. Mateo, por ejemplo, escribe para una audiencia judía. Él muestra cuidadosamente cómo Jesús es el Rey largamente esperado, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él conecta la vida de Jesús con las antiguas profecías, demostrando que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo. Casi pueden sentir la emoción de Mateo al declarar: esto sucedió para cumplir lo que el Señor había dicho. Marcos, por otro lado, presenta un relato rápido y lleno de acción. Él retrata a Jesús como un siervo poderoso, constantemente en movimiento, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y sirviendo a otros. El Evangelio de Marcos
muestra a un Jesús de autoridad inmediata y acción compasiva. Luego está Lucas, el médico. Su relato está lleno de detalles, calidez y una profunda preocupación por los marginados. Lucas enfatiza la humanidad de Jesús y su amor por los pobres, los pecadores y los marginados. Él es el que nos cuenta la amada historia del buen samaritano y el hijo pródigo. Lucas nos muestra un Salvador con un corazón abierto para todos, sin importar su origen o sus errores pasados. Él quiere que veamos que Jesús vino por los olvidados, por las personas que la sociedad había dejado de lado. Su evangelio es un canto de esperanza para toda la humanidad, escrito con el cuidado de un médico y la compasión de un amigo. Finalmente, tenemos a Juan. Su evangelio es diferente de los otros. Es profundamente teológico y profundamente personal. Juan pinta un retrato de Jesús como el divino Hijo de Dios, la palabra que estaba con Dios en el principio y que es Dios. Él se enfoca en las poderosas declaraciones de Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Juan quiere que miremos más allá de los milagros y las enseñanzas para ver la identidad divina de Jesús. Juntos, estos 4 evangelios nos dan una imagen completa y hermosa de nuestro Salvador. Nos muestran al Rey, al Siervo, al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios. 4 retratos, un Jesús increíble. Jesús fue un maestro excepcional. Las multitudes se reunían por donde quiera que él iba, sentándose en las laderas de las colinas, de pie en los mercados, e incluso apiñándose en barcas solo para escucharlo hablar. Él no enseñaba como los otros líderes religiosos de su época, quienes a menudo citaban leyes y tradiciones complejas. Jesús enseñaba con una autoridad que venía directamente de su corazón, y tenía una manera notable de hacer que las verdades espirituales profundas fueran simples e inolvidables. Él sabía que la mejor manera de llegar a los corazones de las personas no era a través de conferencias complicadas, sino a través de historias. Él usó la vida cotidiana para explicar conceptos celestiales, y estas historias se conocen como parábolas. Sus parábolas eran brillantes. Hablaba de agricultores sembrando semillas, mujeres buscando monedas perdidas, pastores buscando ovejas perdidas, y padres dando la bienvenida a sus hijos descarriados. Estas eran imágenes y situaciones que todos podían entender. Un agricultor conocía la ansiedad de sembrar semillas en diferentes tipos de suelo, esperando una buena cosecha. Una mujer entendía el pánico de perder algo valioso y la alegría de encontrarlo de nuevo. A través de estas historias simples y cercanas, Jesús enseñó sobre el reino de Dios, la naturaleza de la fe, el poder del perdón y el amor increíble y persistente del Padre. Sus historias eran ventanas al corazón de Dios. Pero Jesús hizo más que solo contar historias. También dio sermones poderosos, como el famoso Sermón del Monte. En esta enseñanza, Él puso de cabeza los valores del mundo. Dijo que los bienaventurados no son los ricos y poderosos, sino los pobres en espíritu, los mansos y los que tienen hambre de justicia. Él enseñó a la gente a amar a sus enemigos, a poner la otra mejilla y a acumular tesoros en el cielo en lugar de en la tierra. Sus palabras eran desafiantes, radicales y transformadoras. Llamaban a la gente a una forma de vida superior, una forma de amor y gracia que iba mucho más allá de simplemente seguir un conjunto de reglas externas. Él también enseñó a través de sus respuestas a preguntas. Los líderes religiosos a menudo intentaban atraparlo con preguntas teológicas complicadas, pero Jesús siempre respondía con sabiduría y gracia. Cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Él simplificó todas las leyes en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sus respuestas cortaron el ruido y fueron directo al grano, revelando que lo que Dios más desea es una relación de amor con Él y con los demás. Ya sea a través de una parábola, un sermón o una simple respuesta,
las palabras de Jesús tuvieron el poder de cambiar corazones y mentes para siempre. Si tuviéramos que reducir todas las enseñanzas de Jesús a su esencia, encontraríamos algunos temas que brillan más que todos los demás. Estos fueron los temas a los que Él volvió una y otra vez. Los pilares del reino que Él vino a anunciar. El más importante de ellos fue, sin duda, el amor. No solo un sentimiento sentimental, sino un amor radical, activo y sacrificial. Él enseñó que el amor a Dios y el amor a nuestros prójimos eran el fundamento de todo. Este amor no estaba reservado para amigos y familiares. Jesús mandó a sus seguidores a amar a sus enemigos y a orar por aquellos que los perseguían, una idea verdaderamente revolucionaria. Otro tema central fue la justicia, pero un tipo diferente de justicia de lo que el mundo esperaba. Jesús estaba profundamente preocupado por los vulnerables, los pobres, los enfermos y los oprimidos. Él pasó su tiempo con recaudadores de impuestos y pecadores, personas que eran consideradas marginadas por la élite religiosa. Él habló en contra de la hipocresía de los líderes que abrumaban a la gente con reglas pesadas, pero no movían un dedo para ayudarlos. Su justicia era restauradora. Se trataba de elevar a los humildes, sanar a los quebrantados de corazón y crear una comunidad donde todos fueran valorados y cuidados, especialmente aquellos que habían sido olvidados o empujados a los márgenes de la sociedad. La humildad también estaba en el corazón de su mensaje. En un mundo que valoraba el poder, el estatus y el honor, Jesús enseñó que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Él dijo a sus discípulos que la verdadera grandeza no se encontraba en ser servido, sino en servir a los demás. Él modeló esto perfectamente en su propia vida. Él, el Rey de Reyes, lavó los pies de sus discípulos, un acto normalmente realizado por el más humilde de los siervos. Él enseñó que debemos acercarnos a Dios no con orgullo en nuestra propia bondad, sino con la humildad de un niño, reconociendo nuestra completa dependencia de su gracia y misericordia. Finalmente, Jesús enseñó constantemente sobre la importancia de una vida interior de fe y oración. A menudo, se retiraba a lugares tranquilos para orar a su Padre, mostrando que una relación profunda con Dios era la fuente de su fuerza y sabiduría. Él enseñó a sus seguidores cómo orar, no con palabras elegantes y vacías, sino con sinceridad y confianza. Él animó una fe que no se trataba solo de apariencias externas o rituales religiosos, sino de una conexión genuina y sincera con Dios. Amor, justicia para los vulnerables, humildad y una vida de oración. Estos no eran solo temas para Jesús. Eran el ritmo mismo de su vida y el latido de su reino. La vida de Jesús, llena de enseñanza y milagros, conduce a su momento más crucial, su muerte y resurrección. Este es, honestamente, el clímax de toda la historia bíblica. Jesús mismo habló de esto, explicando que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Su sacrificio en la cruz no fue un accidente trágico o una ejecución política que salió mal. La Biblia lo presenta como un acto de amor intencional y voluntario. Fue la expresión máxima del plan de Dios para tratar con el problema del pecado, la ruptura que separa a la humanidad de un Dios santo. En la cruz, Jesús tomó sobre sí el peso de todas nuestras malas acciones. El significado de este sacrificio, a menudo llamado la expiación, es profundo. Es como si alguien interviniera para pagar una deuda que nunca podríamos pagar por nuestra cuenta. La Biblia enseña que la consecuencia del pecado es la separación de Dios, que es una muerte espiritual. Pero Jesús, que era perfecto y sin pecado, tomó esa consecuencia sobre sí mismo en nuestro lugar. Su muerte satisfizo las demandas de la justicia divina, abriendo un camino para que fuéramos perdonados y reconciliados con Dios. Fue un acto de sustitución. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos ser bienvenidos en la familia de Dios, no porque lo merecimos,
sino porque Él pagó el precio por nosotros. Pero la historia no termina en la cruz. Si lo hiciera, honestamente, sería solo la historia de un buen hombre que murió una muerte noble pero trágica. 3 días después, algo increíble sucedió. La tumba donde Jesús fue sepultado fue encontrada vacía. Sus seguidores al principio estaban confundidos y asustados, pero luego Jesús se les apareció, vivo. La resurrección es la victoria definitiva. Es la poderosa declaración de Dios de que Jesús es quien dijo ser. Prueba que la muerte ha sido derrotada, que el pecado ha perdido su poder y que Jesús tiene autoridad sobre todo, incluso sobre el sepulcro. La resurrección es el fundamento de la esperanza cristiana. Este evento realmente lo cambia todo para aquellos que creen en Él. Porque Él vive, nosotros también podemos tener la esperanza de la vida eterna. Su resurrección es una promesa, un adelanto de nuestra propia futura resurrección. Significa que la muerte no es el final, sino una puerta a una existencia nueva y eterna con Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz ofrece perdón por nuestro pasado, y su resurrección ofrece una esperanza inquebrantable para nuestro futuro. Es el regalo más grande jamás ofrecido, un regalo de gracia, perdón y vida nueva, disponible para cualquiera que esté dispuesto a recibirlo. Después de que Jesús ascendió al cielo, su misión no terminó. Entró en una nueva fase, llevada adelante por las mismas personas que Él había elegido y entrenado, sus apóstoles. Estos hombres, antes pescadores, recaudadores de impuestos y solo trabajadores comunes, fueron transformados por su tiempo con Jesús y empoderados por el Espíritu Santo. Su tarea era ser sus testigos, llevar las buenas nuevas de su vida, muerte y resurrección hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos en la Biblia cuenta esta emocionante historia, mostrando cómo un pequeño grupo de creyentes en Jerusalén se convirtió en un movimiento mundial que cambió la historia para siempre. Los apóstoles, como Pedro y Juan, comenzaron a predicar audazmente en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado. No diluyeron el mensaje. Declararon que Jesús, de Nazaret, el hombre que había sido rechazado y asesinado, era de hecho el Mesías prometido y Señor y que había resucitado de entre los muertos. Su predicación no se basaba solo en ideas, se basaba en su testimonio personal. Eran testigos presenciales. Habían caminado con Jesús, comido con Él, escuchado sus enseñanzas y lo habían visto vivo después de su resurrección. Esta experiencia personal dio a sus palabras un poder y una autenticidad innegables que realmente no podían ser silenciados. A medida que la iglesia crecía, los apóstoles y otros líderes como Pablo escribieron cartas, conocidas como epístolas, a las nuevas comunidades cristianas dispersas por todo el Imperio Romano. Estas cartas son una parte vital del Nuevo Testamento. Explican el significado más profundo de quién es Jesús y lo que Él logró. Las epístolas enseñan que Jesús no es solo el Salvador que murió por nuestros pecados, sino también el Señor de la Iglesia y del cosmos. Llaman a los creyentes a vivir su fe de maneras prácticas, a amarse unos a otros, a ser pacientes y amables, a buscar la santidad y a mantenerse firmes ante la adversidad, todo de una manera que honra a Cristo. Estas cartas pintan una imagen rica y gloriosa de Jesús. El apóstol Pablo lo describe como la imagen del Dios invisible, aquel en quien habita toda la plenitud de Dios. El escritor de Hebreos lo presenta como nuestro gran sumo sacerdote, que entiende nuestras debilidades e intercede por nosotros ante el Padre. Pedro lo llama el pastor principal de nuestras almas, y Juan escribe de él como nuestro abogado, que nos defiende. Las epístolas nos muestran que seguir a Jesús no se trata solo de una decisión única, sino de una relación continua con el Cristo vivo y reinante que continúa su obra en y a través de su pueblo. Mucho antes de que los ángeles anunciaran su nacimiento a los pastores, Jesús ya estaba presente en las páginas de la Escritura.
El Antiguo Testamento, la parte de la Biblia escrita en los siglos anteriores a su venida, está lleno de sombras, promesas y profecías que apuntan hacia Él. Es como un largo camino con señales a lo largo del mismo, y cada señal apunta a la llegada de un Salvador venidero. Desde el primer libro, Génesis, Dios hizo una promesa de que un descendiente de Eva un día vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, una profecía simbólica de la victoria final de Jesús sobre el mal y Satanás. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos diferentes nombres y títulos usados para describir a este prometido. Se le llama la simiente de Abraham, a través de quien todas las naciones de la tierra serían bendecidas. El profeta Isaías le da algunos de los nombres más hermosos: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El profeta Daniel habla de él como el Hijo del Hombre, a quien se le daría un reino eterno que nunca sería destruido. El profeta Zacarías describe a un rey humilde, entrando en Jerusalén montado en un asno. Cada nombre y título revela otro aspecto de su carácter y misión. Las profecías sobre él fueron increíblemente específicas. Predijeron dónde nacería, en Belén, que nacería de una virgen, que ministraría en Galilea y que realizaría milagros de sanación. Pero también predijeron su sufrimiento. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de la crucifixión, describe con vívidos detalles la experiencia de alguien siendo crucificado, con palabras como han traspasado mis manos y mis pies y se reparten entre sí mis vestidos. El profeta Isaías, en el capítulo 53, describe a un siervo sufriente que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, llevando nuestros pecados para traernos sanidad. Estas profecías son una poderosa evidencia de que la vida de Jesús no fue un evento aleatorio, sino el cuidadoso cumplimiento del plan divino de Dios, revelado a lo largo de siglos. Muestran que Dios tuvo un plan de rescate para la humanidad desde el principio. Cuando los apóstoles predicaron sobre Jesús, constantemente se remitieron a estas escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús era el que todos habían estado esperando. El Antiguo Testamento creó un profundo sentido de anticipación y anhelo por un Mesías, y en Jesús, todas esas esperanzas y promesas encontraron su perfecto sí y amén. Cuando miran la Biblia en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, ven que no es solo una colección de libros separados. Es una gran y unificada historia sobre el increíble plan de Dios para redimir su creación. Y la única persona que se encuentra en el centro de todo, uniendo cada parte, es Jesucristo. Él es el tema de toda la Biblia. El Antiguo Testamento lo anticipa, creando la promesa y la expectativa. Los evangelios registran su llegada, su vida, sus enseñanzas, su muerte y su gloriosa resurrección. El resto del Nuevo Testamento mira hacia atrás a lo que Él hizo y explica su significado para nuestras vidas hoy. El Antiguo Testamento es como una habitación cerrada con tesoros. El Nuevo Testamento nos da la llave de esa habitación, y la llave es Jesús. Cuando leen las historias de sacrificio del Antiguo Testamento, ven un presagio del sacrificio final de Jesús en la cruz. Cuando leen sobre los reyes y sacerdotes, ven un atisbo de Jesús, nuestro Rey y Sumo Sacerdote perfecto. Cuando leen las profecías, escuchan la voz de Dios preparando al mundo para su Salvador. El Nuevo Testamento no reemplaza al Antiguo, lo cumple. Muestra cómo todas las promesas, patrones y profecías del Antiguo Testamento encuentran su significado último en la persona y obra de Jesús. Esta hermosa conexión nos muestra la fidelidad de Dios. Él es un Dios que hace promesas y las cumple. Los siglos de espera que vemos en el Antiguo Testamento no fueron una señal de la ausencia de Dios, sino de su tiempo paciente y perfecto. Cuando llegó la plenitud del tiempo,
Como escribió el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo. La llegada de Jesús no fue una ocurrencia tardía o un plan de respaldo. Fue el destino intencionado de la historia todo el tiempo. Él es el clímax hacia el cual se estaba construyendo toda la narrativa del Antiguo Testamento. El héroe que el mundo había estado esperando, lo supiera o no. Por lo tanto, conocer la Biblia es conocer a Jesús. Él es la palabra de Dios hecha carne, la perfecta revelación de quién es Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como prefigurado en los sacrificios del Antiguo Testamento. Él es el Rey victorioso que un día regresará para hacer nuevas todas las cosas, como se promete en ambos testamentos. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Toda la Biblia, desde su primera promesa de un Redentor hasta su visión final de un cielo nuevo y una tierra nueva, es un testamento a Él. Es su historia, y es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre nuestra historia en la suya.